Si esa ha sido la imagen del día y el tema internacional más importante en el mundo, en nuestro país ha sido noticia la decisión del gobierno de presentar una nueva oferta a la Universidad Pública del Alto. Un presupuesto adicional de 70 millones de bolivianos de carácter anual para intentar solucionar los crónicos problemas de esta universidad, que ustedes sabían tiene un docente por cada 15 estudiantes, mientras en el resto del sistema universitario, por ejemplo, en la Universidad Gabriel René Moreno y en la Universidad Mayor de San Andrés, el número de cada docente por estudiantes es de 40, es decir, un docente para 40 estudiantes. Anualmente, la UMSA y la Universidad Gabriel René Moreno gradúan un promedio de 4.000 estudiantes, mientras la OPEA apenas alcanza a 1.000. Hay muchos problemas que los presupuestos y los números no van a ayudar a resolver porque se trata de deficiencias estructurales que serán analizadas. De todas maneras, la OPEA ha rechazado la propuesta del gobierno, se encuentra en emergencia y la comisión negociadora se ha declarado en huelga en el mismo lugar de la reunión donde se verificó el encuentro entre ambas partes, es decir, la vicepresidencia del Estado. La sobrepoblación de perros en Bolivia es un problema muy serio que afecta a la salud pública y también al bienestar de estos animalitos. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la solución? Sin duda, la crueldad de envenenarlos, como sucedió en varias zonas de acá de la ciudad de La Paz, en la zona de Achumani, en la zona de Irpadi, y como sucede también en otras ciudades del país, es una acción que no solucionará absolutamente nada. Esta noche conoceremos cuáles son las medidas que se deberían aplicar en este caso de sobrepoblación de perros callejeros en la ciudad de La Paz y en todos los departamentos del país, así que estén muy atentos, que es un tema muy importante que estaremos desarrollando en los próximos minutos. Les hemos mencionado 3 de 4 temas que abordaremos esta noche en hora 23. El cuarto tiene relación con la prácticamente libre venta de uniformes, tanto militares como policiales, en todas las ciudades del país. Sí, aunque en otros países es un delito, en el nuestro no tiene ese carácter ni tampoco una sanción drástica, lo que ha provocado que se ofrezcan prácticamente sin ninguna condición uniformes de policías y también de militares en las propias instalaciones policiales, en varias calles de la ciudad, en la feria 16 de julio del Alto y en otras latitudes del país. ¿Qué ha provocado que se genere esta situación en tantos y tantos lugares? Que los uniformes sean desde luego mal utilizados y que sean empleados por delincuentes para cometer actos delictivos. Un tema especial que abordaremos al principio de hora 23. Y respecto a este último tema que anunciaba Juan Pablo, esa venta libre de uniformes de policías, de militares y seguridades privadas, es una situación muy seria que lamentablemente va incrementando en nuestro país y puede generar varios peligros respecto a esa fácil accesibilidad a estas prendas. Existen varios puestos donde se vende uniformes y accesorios tanto de policías como de militares. Sin embargo, vamos a realizar un recorrido por estos mismos lugares y vamos a verificar si los propietarios piden o exigen algún tipo de autorización para poder vender estos accesorios o estos uniformes. Muchos de estos puestos de venta se encuentran en la zona central de la ciudad de La Paz, donde pudimos ingresar y preguntar si realmente es cierto lo que se dice, que en estos lugares no exigiría ningún tipo de autorización o identificación para poder acceder a una prenda policial o militar. Presta atención. Botitas, Bota esta 280. 280. Sí. ¿Grados más tiene? Sí, para mañana pasado. Para mañana, Sí. Teniente, para teniente. Ay. ¿Cuánto más o menos le estaría 15 costando? está grado. 15. ¿No necesito autorización nada? No, nada. O este otro puesto que de igual manera no nos pidieron identificación alguna. 3. Las botas. Igual nacional, pues no hay problema. ¿Cuál tiene? Nada de botas. Grados para teniente.
¿Me lo puede confeccionar? Para la próxima semana. ¿A cuánto estaría para un teniente? Y ahora, pero no habría ningún problema, o sea, ¿sin autorización puedo venir o es que con autorización tiene que ser usted me ve? Ah, ya no habría ningún problema. Puedo adquirir los grados. Recordemos que la Policía Boliviana planteó el año 2016 ante la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados incorporar sanciones penales en contra de las personas que confeccionan vestimenta policial sin autorización y para las personas particulares que usen el uniforme. Asimismo, este tipo penal tenía el objetivo de dar una sanción para aquella o aquel que comercialice o venda uniforme policíaco o a persona que no tenga la calidad de servidor público policial. Que no vendemos a cualquiera. Y si bien, digamos, tenemos conocidos que son los clientes que son policías, digamos, sí, les conocemos y sabemos a quiénes vender. No vendemos a quien sea. ¿Qué les piden más o menos? La carnet, el carnet, como decimos, tenemos una lista de trabajamos con esto. Por general, digamos, es también claro cuando una persona viene y no es policía, digamos. Entonces a veces ni siquiera conocen el tipo de gorra que quieren llevar, digamos, porque nosotros vendemos igual incluso por grados, ¿no? Entonces es diferente, entonces algunos ya, claro, uno ya se da de cuenta. Sin embargo, si bien existen tiendas, como vimos, donde ponen a la venta uniformes militares y policiales sin pedir ningún tipo de identificación, también pudimos constatar que existen otros donde sí exigirían que la persona a quien esté realizando la compra del uniforme sea autoridad policial o militar. Ellos pueden llevar incluso mochilas, digamos, porque no están prohibidos. Ahora, con respecto a la policía, sí, no pueden llevar casi nada. Lo que sí bien están llevando son los que van a acampar, los de seguridad. Pero para cualquier persona denominada civil, ¿qué accesorios les serían permitidos adquirir y cuáles estarían prohibidos? Chalecos, uniformes, lo que es chamarras, jockeys, gorras, o sea, esas cosas no pueden llevar. Está totalmente prohibido. Está totalmente. Algunos civiles buscan lo que es pantalones camuflados, ¿no? Pero así enterizos no pueden colocarse. Pero por general los civiles, digamos, llevan chamarras. Hay unas que llegan en diferentes colores, esas son tipo civiles y también utilizan las militares. La feria es jueves y domingo, entonces, bueno, van diferentes tipos de personas y yo no sé si ellos realmente cumplen con esa manera de controlar, digamos, a quienes están vendiendo, ¿no? Esa era la nota que brindaba algunos datos a propósito del tema que vamos a comenzar a abordar, que tiene dos facetas. La primera tiene relación con la venta prácticamente libre de uniformes de policías y militares, que genera, como lo hemos visto en la nota, un alto riesgo y la posibilidad de que personas que no son verdaderos policías o verdaderos militares cometan actos delictivos. Y la otra faceta tiene que ver con el funcionamiento de empresas de seguridad. Lamentablemente en La Paz y en la mayor parte de las capitales departamentales, la mayor parte de esas empresas que ofrecen servicios de seguridad no están registradas legalmente, no cuentan con la autorización de la policía y cumplen un trabajo que puede también llevar a hechos de delincuencia. Vamos a abordar ambos temas y lo vamos a hacer con dos personalidades que nos visitan. En principio, el mayor Juan José Millán, él es jefe de la División de Propiedad de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Mayor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, agradecido por la invitación y pues saludar a la población que diariamente se informa con Hora 23 y aquí prestos para darle información, la prevención a nuestra ciudadanía que tanto clama por seguridad ciudadana. Lo de la prevención sí es una palabra y un concepto muy importante. Y también está con nosotros el licenciado Pablo Camacho, él es gerente general de Protel, una de las empresas de seguridad, de las pocas legales que existen en el país, que acude ahora a 23 en representación de ese conjunto de empresas legales. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo, muy agradecido por la cordial invitación, un saludo a todos los televidentes, un gusto nuevamente estar en Bolivia. Muy bien, comencemos a abordar primero el tema relacionado con la venta ilegal, por llamarlo de alguna forma, de uniformes tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. En el caso de los uniformes de la Policía Mayor, entiendo que no hay lamentablemente una norma que establezca la prohibición y una sanción directa contra quienes incurran en esta venta. Tú lo has dicho, Juan Pablo, lastimosamente nuestro ordenamiento jurídico no contempla una normativa pues que sancione
que prohíba la venta libre y comercialización de uniformes, llámese de cualquier tipo de institución, llámese Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Ejército, Aviación y Naval. Es común ver, sobre todo en estas zonas denominadas tan populares como la Feria 16 de Julio, donde vemos a vista y paciencia de la población cómo se comercializa de manera libre los uniformes policiales. Definitivamente estamos convencidos que esto ha generado mucha inseguridad, toda vez de que le da la posibilidad al antisocial de disfrazarse, porque esa es la palabra, porque esa persona, ese antisocial, no tiene un título, no está autorizado para ejercer la profesión policial, una profesión muy noble a la que está siendo afectada por este tipo de antisociales que tienen esa accesibilidad a la compra de estos uniformes propios de la institución Verde Olivo. El vacío legal tiene que ver con que no existe una tipificación de ese delito. Entiendo que había una propuesta para ser incorporada en el nuevo Código Penal, que desde luego no ha avanzado y las cosas quedaron allí. Es así, lastimosamente, como usted lo decía, ha quedado solamente en un proyecto que, si bien estaba siendo incorporado, pues no ha sido promulgado. Y obviamente a partir de la no promulgación de este nuevo Código del Sistema Penal Boliviano, seguimos en actual vigencia con nuestro Código Penal y Código Procesal Penal, en el que lastimosamente lo más que vamos a hacer adecuar la conducta antijurídica al tipo penal es pues el artículo 164 referido al ejercicio indebido de la profesión. Que tiene una pena, entiendo, muy benigna, máximo 3 años, que no implica directamente el encarcelamiento. Sí, lastimosamente este tipo penal, muy bien lo decías Juan Pablo, tiene pues una pena, contempla una pena de presidio corporal de 1 a 2 años. Y pues, usted muy bien lo decía, es una pena benigna y los delincuentes conocen de la irrelevancia de esta pena, toda vez de que fácilmente se acogen al perdón judicial, se acogen a la suspensión condicional del proceso y pues no purgan condenas de recintos penitenciarios. Ahora, llama la atención, usted mencionaba que la venta de uniformes, ya sea policiales o militares, se realiza en lugares como la Feria 16 de Julio del Alto, pero también todos los viernes, si usted lo ha debido comprobar, se venden uniformes y artículos policiales en la propia Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, a vista y paciencia de la propia policía, y las vendedoras no preguntan si el que compra es policía, delincuente. ¿Cómo puede pasar esto en una propia instalación policial? Mire, es una verdad lo que usted dice. Generalmente, muchos días, sobre todo a principios de mes, cuando estas personas se anotician del pago de nuestros salarios, estas personas pues se aproximan al interior de nuestra entidad. Obviamente la mayoría de ellos nos conocen y muchos de nosotros también ya las conocemos, a estas señoras que comercializan estos productos, toda vez de que la dotación pues que recibimos muchas veces es insuficiente y nos vemos en la necesidad de comprarnos con nuestros medios y adquirir esta indumentaria policial. No obstante, a mí no me llamaría mucho la atención al interior de la FELCC, más aún la Graneros, ahí se le daría toda la razón. En la Graneros vamos a ver que hay aproximadamente unas 5 tiendas comerciales fácilmente, donde, como usted lo decía, pues no te piden la credencial de oficial de policía, la credencial de clase. Tanto en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen como en otras tiendas o comercios, la única credencial que sirve es el billete, creo. Lastimosamente ese es un problema cultural. Me imagino que ya tenemos esa costumbre pues de no pedir la documentación que nos acredite que le estamos vendiendo estos uniformes a una autoridad del Verde Olivo, y como usted lo decía, pues solamente vemos el tema económico, pecuniario, el tema ganancial, y pues sin importar a quién vendamos, fácilmente comercializamos estas prendas de uso propio de la policía boliviana. Muy bien, así hemos tenido una visión de la policía boliviana sobre el tema de la venta de uniformes, que prácticamente es libre en varios puntos de la ciudad y ocurre también en el interior del país. Pero les decíamos, vamos a abordar el tema con otra faceta, la que está vinculada también a las empresas de seguridad. Y para ello ya presentábamos al gerente general de Protel, el licenciado Camacho. Para hablar de las empresas de seguridad es necesario remarcar que lamentablemente
que la mayor parte de ellas no son legales. En el caso de La Paz se habla de aproximadamente 200 empresas, de las cuales se dice apenas un 17% estarían registradas debidamente. ¿Ese es el panorama? Correcto, Juan Pablo, estás con todas las cifras correctas. Quiero felicitarte por abordar un tema tan delicado. Como decía el mayor, ese es un tema de inseguridad ciudadana y es importante que le pongamos el cascabel al gato. Tenemos apenas 31 empresas registradas ante la dirección, ante el Departamento Nacional de Control de Empresas de Vigilancia. En todo Bolivia son apenas 129 empresas registradas. En todo Bolivia estamos hablando de más de 1000 empresas y evidentemente, como tú dices, también tenemos el problema de estas empresas que se disfrazan de vigilantes privados o aparecen en los periódicos ofreciendo servicios de instalaciones de alarma, de instalaciones de cámaras y no están haciendo otra cosa más que espiar y proceder al robo de estas propiedades. Mucha gente, muchas instituciones requieren el servicio de la seguridad privada porque o no es posible contar con la disposición de la policía o porque tienen un costo X que poder erogar. En este marco, ¿cuáles son las condiciones mínimas que una entidad o una persona particular debería requerir a una empresa de seguridad para saber que esta es legal? Bueno, la Ley de Seguridad Ciudadana que fue promulgada en esta gestión de gobierno, dio un vencimiento al 13 de diciembre del 2016 para que todas las empresas regularicen sus papeles. Desafortunadamente a la fecha esto no se ha cumplido, por eso tienes esos resultados que son tan bajos en la cantidad de empresas que están legales y operando. Usted nos mostraba la licencia de funcionamiento, que no todas la tienen lamentablemente. Correcto. En el artículo 29 la ley, el reglamento para empresas de seguridad privada establece claramente que el ámbito de aplicación, esto es tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, al momento de contratar en el sector público o en el sector privado, se debe exigir la publicación, la licencia de funcionamiento de la empresa. Al hablar de empresas de seguridad estamos hablando de 3 rubros. La seguridad física, la seguridad electrónica y el transporte de valores. Entonces, es importante que exijan esta licencia de funcionamiento. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se han preocupado de que la empresa que están contratando, el servicio que están contratando es legal? Ustedes buscan seguridad. La seguridad que están buscando en una empresa ilegal no será más bien para espiar y para robar. Estos son delincuentes organizados que han puesto un uniforme negro. La policía el año pasado, el DENACEF ha dado un gran paso y ha prohibido que, por ejemplo, usen uniformes de color negro, uniformes de color azul o de plomo, justamente para evitar esa confusión con lo que son las Fuerzas Armadas o la policía. Entonces, mi recomendación a la seguridad ciudadana, a la ciudadanía, Juan Pablo, es que exijan que estas estén debidamente registradas ante la policía y homologadas por el Ministerio de Gobierno. A propósito de este tema mayor, ¿cuál es la entidad que está encargada en la policía, junto con el Ministerio de Gobierno, desde luego, de dar las autorizaciones para el funcionamiento de estas empresas de seguridad? Bueno, como muy bien lo decía el licenciado Camacho, pues tenemos el Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia, que es un departamento especializado. Es un departamento nacional. Obviamente, a partir de sus competencias y a partir de ser un departamento dependiente del Comando General, se ha establecido y se ha constituido en base a normas, en base a requisitos. Y obviamente se llama mucho la atención estas estadísticas tan bajas en cuanto al registro legal, y creo que hemos llegado a un extremo de haber sido sobrepasados en nuestra capacidad de control y fiscalización. Tenemos que ser honestos y esto está generando inseguridad. Como jefe de la división de propiedades, diría una de las divisiones más álgidas de la FELCC, toda vez de que diariamente estamos luchando en mi división contra la delincuencia común y el crimen organizado. En más de una oportunidad pues hemos visto que lastimosamente son cómplices estos denominados hombres de negro, que en muchos de los casos pues se han visto vinculados con organizaciones criminales, se han visto implicados con pildoritas que tanto daño están haciendo a la población y han sido investigados y en muchos casos han sido detenidos. Entonces considero que tenemos que
hacer un examen introspectivo, no solamente de la norma, sino de nuestra capacidad operativa de control y fiscalización de estas empresas privadas. Ahí entra un poco el tema de los uniformes, relacionado de alguna manera con la primera parte de nuestra conversación. ¿Es suficiente? Desde luego la respuesta va a ser no, pero se la planteo, que una persona se vista de negro o de lo color que desee, compre algún bastón de seguridad, posiblemente un spray y sea un vigilante autorizado. No. Juan Pablo, la norma es clara y como te decía, a partir de ese instructivo que salió el año pasado en agosto, ya no deberían existir los hombres de negro. La reglamentación es clara y prohíbe que la seguridad física privada use uniformes negros, uniformes de color plomo, use uniformes de color verde y use uniformes de color azul. Entonces, no deberían ya existir hombres de negro si son empresas legales. Pero desafortunadamente estamos viendo en los hechos que esto no se cumple. El mayor hablaba de que la policía ha sido rebasada. Evidentemente, nos hemos reunido con el viceministro de Seguridad Ciudadana y hemos quedado en que las empresas privadas somos parte importante de todo este proceso de seguridad ciudadana. Nos encantaría poder participar como empresarios también de las cumbres de seguridad ciudadana. Desafortunadamente nunca hemos sido invitados a estas cumbres. Esa es una gran preocupación que quiero transmitírselas a las autoridades pertinentes. Nosotros somos una parte y vamos a hacer una solución para encarar estos temas. Creemos que la policía y el Ministerio de Gobierno han avanzado bastante, pero aún falta. Vemos que nuestra policía boliviana carece de vehículos para hacer el control que es necesario por parte del DENACEF y del GDCEF. Entonces es importante que se les doten de los medios para que puedan clausurar todas estas empresas. Había un compromiso de que utilizando medios, el canal policial, la radio policial y otros que por ley de seguridad ciudadana deben, incluso el mismo canal Bolivisión, deberían darnos un espacio o a la policía para que transmitan recomendaciones de seguridad ciudadana. Deberían transmitirse qué empresas son legales o qué empresas son ilegales. Ahora, en el caso de un ciudadano X que no tiene cerca a un policía para quejarse de algún abuso de un guardia privado, ¿qué debería exigir? Existen, por ejemplo, estas tarjetas de identificación, que son las tarjetas que otorga, entiendo, la policía mayor, ¿estoy en lo cierto? Sí, es correcto. Que otorga la policía a quienes son guardias privados reconocidos de empresas que tienen una licencia de funcionamiento y por lo tanto son legales. ¿Un ciudadano puede exigir esta credencial a un guardia de seguridad o no forma parte del procedimiento? Tiene toda la potestad de poder exigir esa identificación. Es más, la norma establece que debería estar visible en el uniforme para garantizar la seguridad. Y como les digo, realmente preocupa. Tenemos guardias ilegales en colegios, tenemos guardias ilegales en centros comerciales. En bancos, afortunadamente, la ASFIA tomó un control oportuno y ya se les ha exigido a los bancos que retiren los guardias ilegales de sus instituciones, porque imagínense en un banco, una empresa ilegal, todos estamos sujetos a que nos estudien y se den los atracos que pueden existir en colegios, en centros comerciales, etcétera, etcétera, supermercados. Ahora, yo me temo, mayor, que el diálogo que estamos teniendo genera en la población la siguiente reacción. Usted dice la policía prácticamente ha sido sobrepasada, el licenciado nos indica que los niveles de control no son lo suficientes y entonces queda la sensación de desprotección, queda la sensación de vulnerabilidad de la población ante posibles abusos de los guardias privados no autorizados. ¿Qué hacemos si no podemos contar con una policía que evite este tipo de personajes y evite que cometan actos arbitrarios? Bien, Juan Pablo, independientemente del tema de control y fiscalización, yo creo que hay que también darle este enfoque que es muy real y objetivo, toda vez de que estamos hablando de una problemática sociocultural y normativa. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir normativa? La mayoría de estas personas ilegalmente constituidas que están trabajando, entre comillas, se amparan en una normativa constitucional que es el derecho al trabajo. Nuestra Constitución garantiza el derecho al trabajo. Y muchas veces nosotros se nos presentan acciones, Juan Pablo, vienen abogados y dicen, usted me está cohibiendo el derecho al trabajo. Cuando la policía interviene, por ejemplo, una de estas empresas. Claro que sí. Entonces, ¿usted es abogado ahora, ¿por qué digo? Perdón? No, yo soy economista. Ah, economista, entonces. Ahora, ¿por qué digo sociocultural, Juan Pablo? Porque, mire, a partir de la comercialización y venta libre
de estos uniformes ha generado una problemática y ha develado una realidad institucional. Si la institución a través del Ministerio del Ramo nos dotaría todos los años de manera infalible todo el equipo que se requeriría a la policía, no tendríamos la necesidad de que existan estas empresas de comercialización y venta libre de estos uniformes. Pero lastimosamente esto no sucede y es una realidad. Es por eso que se han ido proliferando en atención a la ley del mercado que en Bolivia existe, que es la libre oferta y demanda. Y mire, hoy día mismo yo he estado comprando un juego de estos botones que me cuesta 270 bolivianos, Juan Pablo. Estos que tiene aquí en los bolsillos son botones en la parte media. Es un juego de botones que me cuesta 260 bolivianos y pues de un tiempo a esta parte creo que hemos tenido la desatención, diría yo, me atrevería a decir, y eso ha dado lugar a que se genere más tiendas de comercialización libre, de venta libre de estos equipos policiales, que obviamente la institución crece y los requerimientos crecen, los servicios se aumentan, la sobrecarga laboral es exigida por la superioridad y nos vemos también obligados a recurrir a estos comercios que llegado el momento están generando inseguridad. Y lo digo y lo repito, no es que me quiera justificar, sino que muchas de estas empresas y muchos de estos abogados pues se sustentan y se apoyan con el derecho al trabajo. Una reflexión muy importante, las falencias económicas de la policía, los requerimientos no satisfechos que obligan a este tipo de circunstancias. Entre paréntesis, usted seguramente ha acudido a cursos de capacitación en el exterior. Allí no me imagino que alguna policía tenga que ver que sus oficiales se compren por sí mismos parte de su uniforme o artículos complementarios. Mire, Juan Pablo, solamente en la región, hablando de los países vecinos que nos circundan, en Brasil, en Chile, en Argentina, pues son países que la institución uniformada, y llámese Fuerzas Armadas o Policía Boliviana, están debidamente equipados, de manera sagrada, con un buen equipo, con un material de primera, podríamos decir, no solamente indumentaria policial, sino también equipo y armamento. Y también existe las disposiciones normativas que hacen y prohíben a toda persona que quiera comercializar de manera libre estos productos. Es prohibido en otros países adquirir, es un delito en otros países comprar un uniforme policial, cosa que no pasa en Bolivia. Lastimosamente me atrevo a decir que tenemos un vacío jurídico, un vacío legal y normativo que ha abierto pues la ventana para que muchas empresas, aprovechando de esta necesidad del policía de adquirir uniformes, se constituyan empresas y sea de venta libre. Muy bien, licenciado Camacho, en el caso de las empresas ilegales de seguridad, que desde luego hacen quedar muy mal a las legales, ¿no hay una forma de organización en el rubro que permita un autocontrol, una autorregulación, un cumplimiento de las normas para evitar esa desconfianza que se puede generar hacia muchas? Juan Pablo, yo creo que hemos avanzado muchísimo desde la norma, desde el 2013. Estamos satisfechos del trabajo que se ha hecho con la policía. Falta mucho más por avanzar. Nosotros también hemos observado, por ejemplo, el tema de que todos los recursos del IDH que debían ir para seguridad ciudadana, equipamiento de cámaras y demás, la gran sorpresa es que ninguna de las empresas legales hemos instalado esas cámaras. Por ejemplo, conocemos del caso en un municipio que la empresa que se ha adjudicado la instalación de cámaras, la razón social es provisión de alimento balanceado. Imagínense la sorpresa que es esa provisión de alimento balanceado. ¿Tendrán experiencia filmando pollos o qué? Esa es la gran sorpresa. Entonces, tiene que haber un mayor control, tiene que haber una mayor... Ahí aplica lo que tú dices, el tema de la autorregulación. Yo creo que el gobierno tiene que cumplir las normas que ellos mismos han promulgado, que ellos mismos han sacado y que tenemos aquí en la mano. Pero como sector, las empresas de seguridad legales no podrían hacer algo para evitar que las ilegales desprestigien al sector en su conjunto. Evidentemente es un gran desprestigio, pero
por ley, como hablaba el mayor, nosotros no tenemos ninguna tuición para poder clausurarlas. Nosotros hemos hecho esfuerzos como privados, hemos sacado separatas en los periódicos, nos han entrevistado justamente para denunciar todos estos casos de ilegalidad. Hemos hecho el esfuerzo como privados, pero la ley no nos faculta poder clausurarlas. Tenemos conocimiento de que se ha clausurado, por ejemplo, 2 empresas el año pasado y han alegado el tema de la defensa del trabajo o el derecho al trabajo. Entonces yo creo que estamos hablando de cosas realmente erróneas y que están complicando la vida de todos los bolivianos. Tenemos el caso de guardias que han muerto, yo me acuerdo en Cochabamba el año pasado, que eran menores de edad y que prestaban servicio en discotecas. Hemos tenido la tristeza de la muerte de esta doctora en Santa Cruz, que fue secuestrada y la paseó en Santa Cruz en su vehículo, en la maletera. Hemos tenido hace unos 3 o 4 años un guardia, igual un hombre de negro, que ha desvestido a una persona que entró a un cajero. Entonces, realmente el peligro está en la puerta. Como decía Juan Pablo al empezar esta entrevista, la gente quiere mejorar su seguridad, agarra el periódico, ve el aviso de una empresa de que instala cámaras, que instala alarmas, pero no se están dando cuenta que al pedir que ellos quieren ver a través de su celular, sus cámaras, su domicilio, su hogar, esas son grupos organizados que están espiando y le van a cometer un ilícito en estas propiedades. Verdadero riesgo. Mayor, coincidíamos, porque además es algo evidente, que no hay una normativa suficiente para controlar la venta de uniformes. ¿La normativa, en el caso de las empresas de seguridad privada, también será insuficiente a estas alturas por la magnitud del problema? Mire, en teoría la ley es perfecta. En teoría la ley se ha hecho obviamente con la óptica de la seguridad ciudadana, del vivir bien de la población, de atender a esos principios constitucionalmente que se ha reconocido y se ha introducido en nuestra nueva constitución política. No obstante, la teoría es una, Juan Pablo, y la aplicación más práctica y la realidad más objetiva es muy distinta. Y mire, solamente para que nos demos cuenta de este fenómeno que va también inherente a una cuestión de política de Estado, solamente hablando del tema de la ropa usada, hasta el día de hoy sigue esa problemática. Pese a que existen numerosísimas normas que lo prohíben. 348, tenemos la FELCB, más bien se han incrementado estadísticamente. Entonces, no solamente considero que, no solamente es un tema de cuestión normativa regulatoria, sino de implementación de las medidas más acertadas para darle la efectivización más práctica en la realidad, en el cumplimiento de la norma que se promulga. Entonces considero que es un tema estructural que hay que analizarlo, hay que hacer, como les decía, un examen desde toda óptica, desde todo punto de vista, y orientado siempre y coincido bajo un solo término, que es la seguridad de la población. Lo ha dicho usted muy bien. Licenciado Camacho, ya para concluir su última participación, ¿qué necesitamos con urgencia e inmediatamente para regular de una forma más firme y para brindar una auténtica seguridad al sector de las empresas de seguridad privada? Juan Pablo, nosotros le pedimos al gobierno, a la policía, he reconocido el gran esfuerzo que han hecho, pero es importante que trabajemos más. Creemos y se los hemos solicitado. La policía, el Ministerio de Gobierno tiene que generar un ente como una superintendencia o una autoridad de control. La policía ha formado miembros, pero es importante que esos miembros no sean rotados a otras unidades porque se pierde el seguimiento y se pierde el control. Debería haber una instancia que coordine, controle y regule, y en este caso clausure a las empresas ilegales. La norma es perfectible y se puede avanzar mucho más. En su caso, mayor, para concluir, ya lo mencionaba hace un instante, necesitamos normas, pero no solamente eso, sino un cambio en el comportamiento y en la cultura de la gente. ¿Esa puede ser una síntesis de lo dicho? ¿Qué podría agregar? Claro que sí, definitivamente coincido plenamente con usted. Considero que tenemos que tomar un poco más de conciencia ciudadana en la población, un poco más. Nadie, por principio universal, nadie puede alegar desconocimiento de la norma, Juan Pablo. Entonces la norma está, el decreto ha sido publicado, las disposiciones inherentes a la legalidad y la constitución y la contratación legal de esta empresa está en la norma, solo que desconocemos, Juan Pablo. Entonces pedirle a la población
que definitivamente recursa a las empresas legalmente constituidas, que obviamente aparte de brindarles seguridad, le van a dar la posibilidad de esclarecer cualquier hecho delictivo en materia de investigación, me refiero. Y también esto genera una problemática para la institución Verde Olivo y estoy seguro que el Comando General va a atender a esta realidad, a esta problemática, velando siempre por el cumplimiento y la efectivización más práctica de la Ley 264, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Gracias por su palabra y por su franqueza. Hemos evidenciado que hay vacíos todavía muy fuertes en la parte normativa, hay vacíos y aspectos que no se cumplen en su totalidad, hay una cultura de poco respeto a la ley, al orden y a la organización en nuestra sociedad, y desde luego el tema de la seguridad es parte de esta dinámica, lamentablemente. Hemos expuesto así puntos principales que tienen que ver con el tema de la venta de uniformes, con el tema de las empresas de seguridad, que están ligados entre sí. Ustedes ya lo han comprobado, el tema está planteado y necesita soluciones a plazo mediato e inmediato. Gracias, Mayor Millán, por la presencia en Hora 23. Gracias a ustedes. Y licenciado Camacho, lo mismo, hasta una próxima oportunidad. Juan Pablo, muchas gracias y un honor estar en Hora 23 y habiendo tocado un tema tan importante como es la seguridad. Y a ustedes, simplemente unos instantes, nos vamos a un paréntesis y luego seguimos con más de nuestro programa en este lunes. Segundo bloque del programa y cambiamos de tema. Hablaremos acerca del diálogo entre el gobierno y la UPEA y los invito a participar en la siguiente publicación. Gobierno, diálogo, UPEA. El rector de la UPEA, Ricardo Nogales, declaró que se rechazó el ofrecimiento al considerarlo insuficiente y los miembros de la comisión se declararon en una huelga de hambre en ambientes de la vicepresidencia. Los invito a participar de esta publicación ingresando a nuestra página de Facebook, Hora 23. Y el ofrecimiento al que hacía mención Piti Garamendi tiene que ver con un presupuesto de 70 millones de bolivianos adicionales para esta gestión a la Universidad Pública del Alto. Inicialmente el gobierno había afirmado que estaba en condiciones de entregar 40 millones, se ha subido esa cifra a 70 y aún así ha sido rechazada por las autoridades de la Universidad Pública del Alto, lo que ha derivado en el hecho esa medida de presión mencionada por Piti. Vamos a hablar del tema y lo vamos a hacer en los estudios de Hora 23 con Jaime Durán Chuquimia. Él es viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Señor Durán, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo cordial a la gentil audiencia de Hora 23. ¿Usted ha trabajado como profesor alguna vez? Así es, actualmente, por ejemplo, yo soy docente. En la Universidad Mayor de San Andrés. Muy bien, entonces vamos a recurrir a su didáctica, que los profesores siempre tienen la obligación de practicarla, para explicar de la forma más breve y clara posible varios temas que tienen que ver con el asunto que hemos mencionado, para que nuestro público tenga una cabal comprensión del tema, porque hay muchos cabos sin atar. Para comenzar, mucha gente desconoce cuál es la forma a través de la cual se financia una universidad, es decir, cuál es el origen de los recursos que recibe. Bueno, las universidades básicamente tienen ingresos por 4 fuentes. La primera de ellas es la coparticipación tributaria, es decir, de todos los impuestos que pagamos los bolivianos por el IVA, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades, coparticipan. La segunda fuente es el impuesto directo a los hidrocarburos relacionado a la venta de gas. La tercera fuente es la subvención que otorga el Tesoro General de la Nación a las universidades. Y la cuarta son sus recursos propios que cobran por matrículas, sus posgrados, etcétera, ¿no? Las primeras 3 fuentes son las que se consideran las transferencias que tienen las universidades. Por ejemplo, en el caso de la UPEA, el año 2017 ha recibido un total por transferencias de 269 millones de bolivianos, 144 millones por coparticipación, 106 millones por subvención y 19 millones por el impuesto directo a los hidrocarburos. Muy bien, esas son las 4 fuentes que alimentan el presupuesto de las universidades, olvidaba mencionarlo, aunque es obvio, públicas del país. Sin embargo, en el caso de la UPEA hay una deficiencia que
que no se repite en el caso de otras universidades: el acceso a la coparticipación del IDH, que tiene como requisito tener una información transparente de, por ejemplo, el número de estudiantes. La UPEA hasta ahora no ha dado a conocer, y es desde luego extraño, el número exacto de estudiantes, y por eso entiendo no recibe una parte de esos recursos. Exactamente, lo que ocurre es que el año 2005, cuando se crea el impuesto directo a los hidrocarburos, la norma establece que en aquellos departamentos donde exista más de una universidad, como es el caso de La Paz, que tenemos dos, así es, tiene que ponerse de acuerdo respecto a cómo se va a distribuir el IDH. Entonces acuerdan lo siguiente: un 50% se divide en partes iguales entre la UPEA y la UMSA, y el otro 50% se divide en función a la cantidad de estudiantes que tiene cada universidad. Para tal efecto, se establece un mecanismo de certificación de estudiantes ante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que es la instancia que agrupa a todas las universidades. Tarea que sí ha cumplido la UMSA. Ha cumplido la UMSA, pero en el caso de la UPEA no cumple y sus recursos se han ido acumulando. 222 millones de bolivianos. Correcto, que se van a liberar una vez la UPEA concluya el proceso de certificación de estudiantes ante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Entonces, a raíz de estos datos, la pregunta es obvia: ¿por qué dar 70 millones de bolivianos adicionales este año a la UPEA cuando tiene en cuentas 222 millones? Bueno, ahí hay que aclarar un poco el uso de las fuentes, ¿no? El destino del IDH básicamente está referido a infraestructura, laboratorios, todo lo que significa recursos para investigación. También, y esto es importante recordarlo a la población, el IDH puede utilizarse en salarios, pero estos salarios están destinados fundamentalmente al financiamiento de las unidades desconcentradas que tiene la universidad. La fuente fundamental para el pago de salarios, por ejemplo, está vinculada a los recursos de coparticipación tributaria, a la subvención y a lo que significa los recursos propios. Entonces, lo que se hace tradicionalmente todos los años, y la Universidad Pública del Alto no es la excepción, es que se hace una proyección respecto a lo que va a necesitar en términos de salarios, en términos de becas, en términos de los servicios que tiene que pagar la Universidad Pública del Alto. Entonces, en función a esas proyecciones, se ha determinado que lo que requiere la Universidad Pública del Alto es de 70 millones de bolivianos adicionales, y es precisamente lo que el día de hoy, en la negociación que hemos establecido, se ha manifestado mediante carta, ¿verdad? Exactamente, le hemos ofrecido, y esta tiene una característica fundamental, ¿no? No se trata simplemente de un recurso extraordinario, sino que precisamente para atender la demanda de sostenibilidad de la universidad, se ha establecido que este presupuesto va a darse de forma permanente, es decir, se va a dar todos los años y se va a soldar al presupuesto de la universidad. Con ese planteamiento, nosotros consideramos que se ha hecho una propuesta firme, una propuesta que consideramos resuelve el conflicto de la Universidad Pública del Alto. Es decir, se están otorgando 70 millones de bolivianos no solamente al presupuesto de esta gestión, sino a los presupuestos venideros. Ahora, esta concesión del gobierno no será en cierta medida una forma de respaldar cierta ineficiencia en el manejo administrativo de la UPEA, porque se dice que la mayor parte de los recursos de esta universidad son destinados a salarios, cuando la lógica exige que no sea así. Bueno, en cierto sentido, ahí hay que aclarar. La universidad, por ejemplo, destina un 90% de sus ingresos a sus salarios, ¿no? La UPEA. Así es, la Universidad Pública del Alto, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que llaman la atención en el sentido que usted mencionaba. Por ejemplo, es la universidad que tiene la mayor cantidad de docentes, ¿no? Siendo que no es la universidad que tiene la mayor cantidad de estudiantes. La universidad que tiene la mayor cantidad de estudiantes es la Gabriel René Moreno. Luego está la UMSA. La UMSA. Y a propósito, perdón, del dato que usted mencionaba, ha sido el propio Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana el que ha dicho, por ejemplo, que en el caso de la UPEA existe un catedrático por cada 15 alumnos, cuando el promedio en el sistema universitario es generalmente de un docente por 30 o 40 alumnos. Así es, en realidad tiene una baja
baja relación entre la cantidad de docentes y la cantidad de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos viendo con absoluta claridad, sin ánimo de entrar en el detalle, porque se entiende de que un docente maneje pocos alumnos no es una mala idea, pero en todo caso está mostrando que hay los recursos suficientes para que se pueda administrar. Sin embargo, dada la situación específica que se ha dado en estos últimos meses y con el propósito de coadyuvar a una solución, es que se ha realizado precisamente el planteamiento que hemos hecho el día de hoy, que a nuestro juicio atendía a la demanda para que precisamente se pueda trabajar. Pero además yo creo importante compartir con la población que se han hecho dos planteamientos adicionales que un poco iban en línea a lo que usted indicaba, ¿no? Nosotros les hemos planteado precisamente en nuestra última nota que es importante que se hagan acciones para incidir en el mejoramiento de la calidad educativa que brinda la universidad o propuestas para transparentar a través de auditorías y otras formas de fiscalización el uso de los recursos que recibe. Es decir, estos dos planteamientos también son importantes que se ha hecho la universidad porque, como usted indicaba, y es una preocupación que tiene la población, que quiere conocer en qué se usan los recursos que se están asignando a la universidad. Nos ha convertido la autonomía en el manejo del presupuesto, hablamos de las universidades, en una carta blanca para manejar a buen juicio o a mal juicio los recursos que son de todos. El caso de la Universidad Pública del Alto parecería dar una señal de que ese es el sentido en ese caso particular. Bueno, en el caso de la universidad pública no han sido raros y han sido de conocimiento público los casos de corrupción que han existido. Por ejemplo, hace 3 años un director administrativo ha sido arrestado precisamente por una compra irregular de computadoras, ¿no? Y también caracteriza a la universidad una alta inestabilidad política, ¿no? En 18 años de existencia ha tenido como 22 rectores, pero este tipo de situaciones precisamente llevan a esas reflexiones. Nosotros respetamos la autonomía, consideramos que las universidades tienen que ser autónomas, sin embargo, como usted bien indica, eso no significa que no se tenga que cumplir la ley. Por esa razón nosotros insistimos en este tema de la transparencia, de las auditorías que tienen que realizarse al uso de todos los recursos que, reitero, no son del Estado, vienen de los impuestos de los ciudadanos. Porque, por ejemplo, otro indicador importante que lo ha proporcionado el propio Ministerio de Economía y Finanzas dice que en el periodo 2014-2016, en promedio, la UMSA y la René Moreno han titulado anualmente a 4.000 estudiantes, mientras que la UPEA ha titulado apenas a 1.000 por año. Esto tampoco demuestra una eficiencia ya no administrativa, sino académica. Exactamente, si uno hace la relación, por ejemplo, de la cantidad de titulados que hemos tenido el año 2017 en relación a los que han ingresado el año 2012, porque se entiende que más o menos una carrera tiene en promedio una duración de 5 años, debería existir una cantidad de titulados que sea acorde a la proporción de estudiantes, ¿no? En buenas cuentas, del total de estudiantes que teníamos el año 2012, únicamente el 6% se ha titulado el año 2017, alrededor de 1.600 estudiantes, ¿no es cierto? Eso nos muestra una baja proporción, porque no debemos olvidar que una de las tareas fundamentales que tiene la universidad es precisamente la formación profesional. Para eso invertimos todos los recursos, ¿no? Consideramos que ese tipo de situaciones tienen que ser reflexionadas al interior de la propia universidad. Con estos antecedentes, 90% del presupuesto destinado a salarios, una baja cantidad de titulación, una sobrepoblación de docentes. Le damos un presupuesto de 70 millones de bolivianos, porque es la plata de todos los bolivianos. Un poco reiterando la pregunta de hace algunos instantes, ¿no estamos fomentando y de alguna manera encubriendo un manejo administrativo que no es eficiente? Bueno, ahí hay que entender un poco cuál es la dinámica de la Constitución y la ley, ¿no es cierto? Si bien se pueden tener todos estos criterios que hay que trabajarlos, la Constitución Política del Estado en su artículo 92 nos obliga a nosotros como Estado, en el marco de la autonomía, a subvencionar
suficientemente a la universidad. Entonces nosotros lo hacemos en cumplimiento al mandato constitucional. Ahora, eso no quiere decir que existiendo este tipo de temas se tengan que hacer las auditorías, se tengan que hacer las fiscalizaciones necesarias para que funcione la universidad. En ese sentido, nosotros precisamente en aras de solucionar este tipo de observaciones habíamos hecho un planteamiento muy concreto a la universidad de instalar 2 mesas que nos permitan de cara a la población revisar la calidad educativa, que es uno de los temas que usted mencionaba muy bien, y por el otro lado el tema de la transparencia y fiscalización, es decir, son recursos de la población y que por lo tanto tienen que ser bien administrados. Se necesitan cambios importantes en esa materia. Ahora ha quedado ya descartada por parte del gobierno la posibilidad de efectuar un incremento en el índice de coparticipación tributaria que exigía la UPEA. Eso no está contemplado como una posibilidad real. No, y ahí yo quiero ser enfático y quiero aclarar a la población qué es lo que pide la universidad, ¿no? Ellos piden que el monto o el porcentaje de coparticipación, que en la ley en vigencia, en la ley 195, es del 0.355%, suba al 2%. Para que tengamos un orden de comparación, las 10 universidades restantes reciben el 5% de los recursos de coparticipación. La UPEA ha solicitado un presupuesto equivalente al 40% de lo que reciben el resto de las universidades. Es decir, quiere recibir casi la mitad del presupuesto que reciben todas las otras universidades públicas. Así es, y en términos de montos significa pasar de los 139 millones de bolivianos que actualmente recibe a 782 millones de bolivianos. Eso es sextuplicar su presupuesto. Sextuplicar su presupuesto, pero para que tengamos un orden de comparación, el monto total de las transferencias que recibe, por ejemplo, la Gobernación de La Paz, alcanza a 445 millones de bolivianos. Es decir, está pidiendo un presupuesto superior al de una gobernación que atiende a todo un departamento. Pero lo más importante que hay que destacar que es un incremento desmedido sin presentar una justificación, tanto en la mesa técnica que hemos tenido el domingo como en la reunión ampliada que hemos tenido el día de hoy. La universidad no ha podido justificar para qué necesita 633 millones de bolivianos adicionales, porque se entiende que cualquier solicitud tiene que estar debidamente justificada y tiene que ser contrastada con las posibilidades reales que tiene el Tesoro General de la Nación, ¿no? Ahora la UPEA ha rechazado el planteamiento de los 70 millones de bolivianos adicionales. Yo sé que usted es un técnico y no un político en el gobierno, pero desde su perspectiva, ¿ve posible un punto intermedio o una salida inmediata al problema? ¿Se flexibilizará los 70 millones para llegar a un acuerdo como ocurre en muchas negociaciones, o los 70 millones es el tope final que puede ofrecer el presupuesto? Bueno, nosotros queremos ratificar nuestra voluntad de diálogo. Creemos que es mediante el diálogo se puede avanzar en estos temas. Nosotros hemos hecho notar que dadas las decisiones de las últimas horas de la universidad, bueno, no están dadas estas condiciones para el diálogo, se ha suspendido momentáneamente, el diálogo se mantiene abierto. Sin embargo, se tiene que entender que todas estas definiciones tienen que realizarse desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Simplemente para darle una forma en la que nosotros creemos que no se debe avanzar. Ellos, cuando justifican los 782 millones, consideran que ese presupuesto, a la tasa de crecimiento que actualmente tienen, que la verdad está inflada, pero consideran que en 10 años van a necesitar ese presupuesto, o sea, más o menos el 2029 van a necesitar los 782 millones de bolivianos, pero los están solicitando en este momento. Entonces, no es el mejor mecanismo técnico que se tiene que utilizar para este tipo de trabajos. Nosotros reclamamos más bien que se tiene que hacer una cuantificación de las necesidades reales que tiene la Universidad Pública del Alto, y sobre esa base es que se tienen que establecer esos presupuestos. Nosotros hacemos e invocamos a que ese sea el marco del diálogo, en virtud a que las decisiones tienen que tomarse sobre bases económico-financieras y legales de carácter real, ¿no?
Para finalizar, aunque quizás no sea de su directa competencia, pero sí tiene los datos que quizás permitan una reflexión, ¿por qué la UPEA se ha convertido en la oveja negra de las universidades en el manejo de presupuesto y anualmente tenemos este tipo de conflictos, a diferencia de otras universidades que no plantean demandas como las que hemos conocido este tiempo de parte de la Universidad Alteña? Bueno, yo lo que creo es que ya esta reflexión lo hago ya como docente del sistema. Lo que pasa es que se tienen que llevar adelante algunas reglas, algunos procedimientos del propio sistema universitario, ¿no? Si bien, digamos, es respetable la forma en la que ellos manejan su tipo de elección, etcétera, pero ese tipo de elecciones, por ejemplo, entre el año y el año y medio, el rector es sometido a un procedimiento de referéndum donde si no gana con más del 70%, entonces ya no deja de ser rector. Entonces eso genera una suerte de inestabilidad política precisamente que ha tenido la Universidad Pública del Alto. Entonces, en ese sentido, y se ha plasmado en distintos acuerdos que han firmado con el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, donde se ha planteado que la UPEA podría reorganizarse, establecer algunos mecanismos que permitan un manejo eficiente de lo que significa la propia universidad, ¿no? Porque nosotros creemos que eso es importante, porque no debemos olvidar que el mayor valor de una universidad es su prestigio, ¿no? Si la universidad tiene prestigio, sus profesionales son demandados, etcétera, ¿no? Si bien, reitero, ahí nosotros somos respetuosos de la autonomía universitaria, son elementos en los que tiene que trabajar la universidad. Muy bien. Jaime Durán Chuquimia, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Usted me decía, profesor, ¿de qué materia? Economía fiscal. Economía fiscal. Y ha cumplido con el requisito de la didáctica para explicar clara y brevemente el problema presupuestario de la UPEA. Gracias por esa didáctica y por la información que nos ha brindado. Estaremos atentos a cómo deriva este conflicto y a en qué condiciones concluye. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Es tiempo ahora, porque estamos prácticamente sobre las 0 horas, para destacar las noticias más importantes de este lunes, y lo hacemos con Paola Sánchez. El gobierno propuso a la Universidad Pública del Alto la asignación adicional de 70 millones de bolivianos a su presupuesto, con el objetivo de resolver el conflicto generado por la demanda de mayores recursos para la Universidad Alteña. La Comisión Negociadora de la Casa de Estudios Superiores rechazó el ofrecimiento gubernamental y se declaró en huelga de hambre. Por otra parte, la jueza Sara Céspedes, quien tiene bajo su responsabilidad los casos Mochilas 1 y 2, negó la tarde de este lunes haber incurrido en prevaricato al emitir resoluciones por las cuales se unificó los casos que involucran al alcalde José María Leyes. A su salida del Ministerio Público, la jueza remarcó que su accionar se ajustó a lo que dice el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado en este tipo de procesos. La Organización Mundial de la Salud afirma que en Bolivia existen 4 perros por cada 10 habitantes, lo que significa que en La Paz existen aproximadamente 400.000 animales. Esta misma organización afirma que en una sociedad que se encuentra en equilibrio con el medio ambiente y con los seres humanos, debería existir un animal por cada 10 personas. Es un dato que confirma la sobrepoblación que existe en Bolivia, y muchos de estos datos generan que estos perros callejeros que se encuentran en sobrepoblación sean envenenados y se cometa actos de crueldad en contra de ellos. Nos vamos con nuestra unidad móvil junto a nuestra periodista Yubinka González, que se encuentra en la zona de Achumani, precisamente en la Plaza Naciones Unidas, donde se encontraron varios perros envenenados. Yubinka. Así es, Paola, y justamente estamos tocando un tema que toca a muchos corazones. Muchas personas sienten lamentablemente lo que ha ocurrido en Achumani, el envenenamiento de estos canes. En este momento nos encontramos en Achumani, en la plaza donde han sido encontrados estos animales, estos perros, más de 13 animales que han sido encontrados, y ustedes pueden observar aquí alrededor tenemos bastantes personas que se han dado cita en el lugar, quienes tienen en su mano una vela.
vela, donde ellos quieren representar este delito que se ha cometido, quieren dar a conocer su voz en representación con una vela. Para eso vamos a hablar con una de las activistas que ha estado presente desde un inicio. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. El hecho conmocionó sin duda a todo el país. Es lamentable que gente pueda tener tanto tiempo para lastimar a un ser vivo, que no tiene voz, que no ha decidido ser perro y que lo han votado porque perdió el encanto, ya no me gustas, te voto. No, lamentablemente ahora todas estas personas somos la voz de esos que ya no van a ladrar, de los que ya no son alegría para alguien. Entonces esperemos, por favor, el apoyo de la alcaldía, de la gobernación, de personas que piensen que estos animalitos sienten, que es una agonía. No es algo que se comen el veneno y se mueren, es una agonía de horas y horas. Bueno, lamentablemente, como decíamos, más de 13 animalitos. Tenemos a uno de los canes que ha sido rescatado. ¿Por dónde está? Por este lado lo tenemos, lo vamos a mostrar. Él ha sido rescatado del envenenamiento, ¿no es cierto? Sí, él se llama Tiburón. Es uno de los... Porque esta plaza veníamos 13 perros con sus dueños, pero lamentablemente hemos decidido ya no venir por el temor a eso. ¿Cómo lo han rescatado a él? Él ha salido el día jueves con sus dueños y al amanecer han sentido que él no reaccionaba y todo eso y lo han llevado a la veterinaria y gracias a Dios él está aquí para seguir alegrando la vida de Gabriela y su esposo. A ver, ellos entonces cabe destacar que él tiene dueño. Acá están los dueños. Ustedes son los dueños del animal. Sí, hemos tenido la suerte de poder rescatar a Tibú. Él ha comido veneno bueno, puede haber sido en cualquiera de estos sitios, acá en las inmediaciones de la calle 30 de Achumani. Más allá del milagro que para nosotros representa que Tibú esté bien, yo le agradezco a toda la vecindad que se solidarice, porque de verdad estamos hablando de no sé, es un crimen, ¿no? Atentar contra la vida de los animales, más allá de lo que vayan a significar para las familias. Hay alguien que cree que está por encima de los derechos de los demás, de los derechos quienes no pueden defenderse, que están por encima de las leyes y... Emocionados entonces por el caso. Pero no, cabe resaltar también, tenemos acá a uno de la familia. Hace minutos nomás nos acaban de informar que han encontrado otro perrito envenenado con dueño, por supuesto. Usted es el dueño de la mascota que acaban de encontrar envenenada, ¿no? Sí, mire, realmente muy preocupados, indignados obviamente y sumamente preocupados, porque hace un par de horas mi hijita es realmente la dueña del perro, de nuestro perrito, y lo hemos encontrado muerto en la puerta de la casa. Hoy lo han encontrado. Ni siquiera envenenado, es decir, agonizando. Entonces, y en este momento se encuentra ahí. Está en la casa, si quieren vamos, lo pueden ver. Muy bien, entonces Paola, si me permite, si el tiempo nos alcanza, nosotros vamos a acercarnos a la casa y vamos a mostrar lamentablemente a este can que de igual manera muchas personas están sufriendo, todos los perritos con dueño. Más adelante, a ver Paola, si podemos alcanzar a un segundo contacto, vamos a mostrar a este can y la familia que también muestra todo el dolor por dentro. Muy bien, Lluvia, estaremos atentos a este próximo contacto que es de suma importancia. Definitivamente, por lo menos en la ciudad de La Paz, existen más de 300.000 perros que están excediendo a la cifra que tendría que existir. Y así sucede también en otras ciudades de nuestro país. Además de todos estos animales que existen, por lo menos el 80% de los dueños serían irresponsables con su cuidado y con su atención. Así lo afirman varios estudios. Es una problemática que sin duda nos involucra a todos. ¿Y cuál es la solución? La solución no es eliminarlos, sin duda. Muchos afirman que la solución es eliminar la irresponsabilidad de los propietarios. Hablamos del tema al respecto porque es una situación muy lamentable la que se está dando en los últimos días. Han encontrado varios perros envenenados en distintas zonas de La Paz, como ser la zona de Achumani, también la zona de Irpavi, y sucedió anteriormente en otras ciudades, como por ejemplo en la ciudad de Sucre. Damos la bienvenida a nuestras invitadas que nos hablarán respecto a este
este tema. Silvia Paco Salvatierra, activista, bienvenida. Gracias, gracias Paola. La verdad, queremos, como dijo la señora vecina de la zona de Achumani, ser la voz de esos animalitos que están en riesgo, que han sufrido, que han vivido en la calle toda su vida, están sufriendo las inclemencias del tiempo, no comen bien, no viven bien y además tienen que tener este final. Muy bien, gracias por esas palabras, Silvia. Estaremos desarrollando el tema en los próximos minutos porque es momento también de dar la bienvenida a la señora Nurma Umer, es también activista. Gracias, bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias por la cobertura. Bueno, es un gusto que nos acompañen esta noche en el programa porque tenemos muchas dudas y muchas preguntas por resolver. Situación de perros callejeros, ¿de quién es la responsabilidad? Pues, tanto de los dueños como de las autoridades. Acá no hay políticas de salud pública. Carecemos de compromiso político ante esta situación. Vemos mucho maltrato, mucho abandono, crueldad extrema. Y es que no sé qué es lo que está pasando con la humanidad, no sé qué es lo que pasa con todos en sí, ¿no? Es responsabilidad de todos a la final. No sé, no tengo palabras para explicarte, para poder hacer entender a la gente lo que pasa. Sin duda es una situación difícil de comprender, Silvia. No solamente han sido envenenados perros callejeros, sino también perros que sí tienen dueños, pero al parecer durante el día ellos son puestos en libertad a la calle y solamente les dejan entrar a sus hogares en la noche. Como decías en las estadísticas, el 80% de los animales son semidomiciliados. Ellos están están en la calle todo el día y entran a dormir a sus hogares. Ese es un problema terrible porque en realidad ese es el sector de más problema, ya que estos perritos no se van, no caminan toda la ciudad como los callejeros buscando su comida, pero caminan el barrio, entonces ellos se apropian del lugar y evidentemente es peligroso porque como ellos cuidan el lugar, cuidan su territorio, el territorio que sus dueños le han enseñado a que cuide, es peligroso y la gente que como ha visto es una persona enferma la que está haciendo eso o personas enfermas las que están haciendo eso, no saben cómo reaccionar y están poniendo, no sabemos qué clase de veneno, qué clase de tóxico, si es tóxico para los niños, si es tóxico para los humanos, con qué clase de elemento están eliminando a nuestros animales en la zona sur que nos indigna. Y ahí, como decía Norma, es la alcaldía la que tiene que ver este tema y obviamente la fiscalía, donde ya está el caso, donde la denuncia ha llegado con todo lo que nosotros hemos podido poner como documentación, ya ha llegado a fiscalía, donde ellos nos tienen que dar, nos tienen que enviar a un fiscal, nos tienen que designar un fiscal. Norma, ustedes que están al tanto de este tema, ¿existe alguna normativa relacionada con la tenencia responsable de animales? Si bien hay una ley, la 239, que es municipal, ¿no? y compete a La Paz, también tenemos una ley que es a nivel nacional, que es la ley 700. Leyes que no están siendo cumplidas, no hay un ente rector para esto, no hay una normativa, ¿no? Y por lo tanto están a la deriva. No podemos los animalistas, los activistas, las asociaciones, valernos de leyes que no tienen una norma y que no hay una autoridad que las rija. Estas leyes estarían destinadas a impulsar la esterilización, a evitar el maltrato animal y el tema de biocidio, ¿cierto? En parte, porque tienen falencias y habría que hacer modificaciones a la ley 700 y a la 239. Hay falencias.
¿Estas leyes establecen algún tipo de sanciones para quienes no cumplen con la normativa? En la ley 700 hay sanciones, por ejemplo, para el biocidio o para la crueldad máxima, pero hasta el momento no ha llegado ningún caso, no exceptuando el nuestro y creo que 2 más de Silvia, a la fiscalía, y el resto no se mueve. El resto no pelea, el resto no va y reclama y hace prevalecer los derechos de los animales. Si tenemos leyes que los protegen, ¿cómo es posible que pase todo esto? ¿Cómo es posible que haya gente que parta en 2 a un animal, como ha pasado hace 4 días en el Alto? O que agarren y lo acuchillen al perro, lo maten a palazos, lo amarren y encima lo tiren a un pozo con agua. ¿Cómo es posible? Sin duda es una situación realmente que alarma a toda la población y activistas, por supuesto, que luchan por los derechos, porque se respeten los derechos de los animales. Silvia, ¿se tiene idea de quién o quiénes serían responsables de esta acción que están llevando a cabo de envenenar a los perros callejeros? Lamentablemente no tenemos la persona que está haciendo esto. Hay muchas sospechas, hay vecinos que están también, como usted ha visto, bastante indignados, entonces nos están dando, digamos, señales de quién puede ser la persona que no solo es que ha amenazado con que iba a matar los perros, sino también han puesto cactus en toda la plaza. En esto, mire, ayer mismo nos denuncian, muchas personas piensan que nosotros somos las autoridades que defendemos a los animales y no es así. No, hay instancias que son las autoridades que deben hacer cumplir estas leyes, pero los vecinos vienen y nos denuncian a nosotros y nos decían que es personal de Ema Verde que pone los cactus en las plazas. Eso no hemos ido a Ema Verde, vamos a ir a ver si esto es cierto o no, para poder también poder conversar con ellos y ver que, como les decía, no podemos poner además estos cactus ahí porque los animalitos se están causando daño. O sea, no sé qué estamos pensando, causarles más daño del que ya les estamos haciendo. Los botamos, no les damos su alimentación, los maltratamos, los pegamos, los atropellamos, los envenenamos. Y como decíamos, las autoridades son las llamadas a poner un fin a esto, porque tenemos que ir al origen del problema. Bien, en muchos países, así como en Holanda, por ejemplo, se han eliminado estos casos de crueldad, de maltrato animal, de sobrepoblación, gracias a normativas y sanciones bastante duras. En el caso, tú nos decías, las sanciones o las leyes en nuestro país no se aplican, las leyes que favorecen los derechos de los animales. En caso de que se tuviesen que aplicar, ¿qué sanción correspondería a los que están llevando a cabo esta acción de envenenar a los animales? Bueno, esto estaría contemplada en la ley 700, que está en el Código Penal. Y son 6 años de cárcel por biocidio. Y peor porque este es biocidio múltiple. Además, acotar que la ley 239 municipal falta la reglamentación. Ya tiene más de un año la ley, pero lo que nos falta es la reglamentación. Pedimos a la alcaldía que nos invite a participar para poder aportar con nuestros conocimientos, con todo lo que nosotros vemos todos los días, para poder hacer de la normativa una normativa real. Porque también eso es lo que está pasando en las autoridades. Hacen leyes que la verdad no están adecuadas a nuestro momento y a nuestra región. Nos prohíben nos han prohibido las adopciones, nos han quitado los espacios de las adopciones, pero los lugares donde deberían estar los animales nos envían a nosotros para que los rescatemos. O sea, las mismas autoridades nos mandan y nos dicen tal asociación les puede ayudar o los activistas que les ayuden. Y nosotros no podemos tener mucha cantidad de animales en nuestras casas. Y más ahora, en este momento donde hay tanto frío y están sufriendo, nosotros los vamos recogiendo y estamos viendo cómo ampliar los hogares temporales.
Muy bien, Silvia. Tenemos más preguntas. Estaremos desarrollando esta entrevista en los próximos minutos porque es momento de retomar contacto junto a nuestra unidad móvil con nuestra periodista Yubinka González, que ya nos daba algunos detalles acerca de los temas o del tema que presentará a continuación. Vamos con nuestra periodista que tiene este contacto que es muy importante relacionado al tema que estamos abordando en esta noche. Así es, Paola, ya lo habíamos adelantado en el otro contacto. Estamos exactamente en la casa de los propietarios de este can que ha sido encontrado envenenado. Lastimosamente, la hija menor fue la que encontró al can aproximadamente a las 6:30 de la tarde, cuando venía venía de compras con su mamá. Señor Eitan, ¿ustedes encontraron al can? Bueno, la hija en realidad, ¿no? ¿Tú encontraste a tu animal? Pues lo encontré cuando volvía de hacer compras y estaba ahí tirado, ya no respiraba y sus ojos estaban cerrados. Eso fue ahora, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a mostrar, bueno, tal vez porque son imágenes un poco fuertes, no hemos decidido no sacar al animal en su totalidad, pero así en ese estado lo encontraron, con sangre, toda la boquita botando espuma, como, bueno, no se presume que haya habido algún, bueno, definitivamente el can ha tenido mucho dolor. Señor Eitan, ¿qué palabras puede dar en este momento ante esta situación, ante esta problemática que se está desarrollando ahora? Y como les digo, realmente muy preocupado, ¿no? Porque al margen de que el perrito ahora esté en estas condiciones, es una mascota, no es un perro callejero, eso hay que recalcarlo por un lado, y por otro que es un lugar de esparcimiento, o sea, es un lugar donde nosotros somos vecinos, tenemos una buena convivencia, creo yo, hasta ahora, y el riesgo es que los perros que salen son mascotas, por un lado. Por otro lado, los niños que salen a la plaza corren el riesgo de agarrar algún caramelo, algún pedazo de cualquier cosita que pueda meter a la boca, y el tema es mucho más complicado. Así es, justo nos comentaban que donde encontraron a los perritos en la plaza es donde no saben qué es lo que estaban botando, era veneno exclusivamente, entonces los niños se podían acercar, los adultos, cualquier persona podía agarrar el veneno y también sufrir las consecuencias. Claro, yo realmente no conozco mucho de la normativa en este caso en particular, pero aprovecho la oportunidad para pedirle a la alcaldía, a la prefectura, ¿no?, las instancias correspondientes que pongan cartas en el asunto y de manera inmediata, porque es un alto riesgo, realmente es un alto riesgo, y bueno, o sea, no podemos convivir con personas que estén que tengan estos alcances, porque para mí realmente esto no tiene otra denominación que ¿qué se llama? Atentar contra la vida de un ser humano. Ustedes tenían 10 años viviendo con este cachorro. Sí, es la cachorrita de mi hijita, ella está totalmente consternada, como lo han podido ver, está llorando, y esto es irreemplazable, ¿no? Entonces, lamentablemente, por ahora puede ser que sea un animalito, pero es el riesgo altísimo con los niños y con la gente adulta por ahí. Muy bien, muchísimas gracias por la información. Lamentablemente tendremos que nosotros mostrar estas imágenes, Paola. Hace unos minutos también nos comentaban que se estaba mostrando otros casos que estaban envenenando a los perros con agua y con jabón. Bueno, más adelante, tal vez el día de mañana, tengamos más información al respecto, y con esta información nos vamos a este estudio, Paola. Muy bien, Yubinka, gracias por esta información que nos brindas a través de nuestro contacto en vivo junto a nuestra unidad móvil. Bueno, nuestros televidentes también se van pronunciando respecto a ese tema, así que es momento de ir a redes sociales junto a Piti. Así es, Paola, como tú lo dices, ya están opinando al respecto del tema, y nos escribe Verónica Terani, nos dice lo siguiente: el problema del envenenamiento en las plazas de Achumani es que esto es un riesgo de salud pública. Nuestros niños tienen derecho de jugar en los parques, en el pasto, con pelotas, y ese veneno puede llegar a nuestros niños. También en los mismos zapatos de las personas. Es una barbaridad. Mascotas que salen con sus dueños ya fueron envenenados. Muy bien, ahí conocemos también lo que opinan nuestros televidentes respecto a este tema, perros envenenados, no solamente perros callejeros, perros también que tienen dueños, pero al parecer dueños irresponsables. Norma, ¿cuáles son los posibles motivos por los cuales estarían envenenando a los perros? Y nosotros pensamos, o queremos pensar, de que es una persona que está
mal de la cabeza, enferma, que tiene algún problema, algún trastorno, algo así debe ser. Porque no puedo creer que una persona con sus 5 sentidos puestos pueda hacer tanto daño. A un ser que no te hace daño, que más al contrario va y te cuida. Cuando ellos viven en determinados lugares van y ellos te protegen cuando tú llegas tarde, siempre esperan. Entonces no entiendo qué es lo que puede pasar. Hay quienes afirman que al parecer podrían estar envenenándolos por el tema de la rabia canina. Les leo un dato. En el 2017, la pasada gestión, se registraron 8 casos de rabia humana en 4 departamentos. Todos derivaron en la muerte de la persona infectada, porque esta es una enfermedad mortal cuando ya se presentan los síntomas, ¿cierto? Además, el número de casos de rabia canina en esta gestión, en el 2017, estamos hablando, superó los 900 perros con rabia canina. Y el 80% de estos casos se concentró en Santa Cruz. ¿Será esto uno de los posibles motivos? Y si fuese, ¿cómo se debería actuar en realidad cuando existe ese problema de rabia canina? Envenenar a los perros no consideramos que sea la solución. Mira, hasta las autoridades a nosotros nos han dicho, ¿no? Nos han comentado, nos han llamado a reuniones y nos han indicado que cuando ellos localizan un foco de infección de rabia, ellos usan el método de matar a 1 kilómetro de radio a todos los animales, porque supuestamente son sospechosos de rabia, ¿no? Del contagio. Pero se han hecho también estudios por la OPS y por la OMS de que los animales tienen que ser mordidos por un can con rabia o tienen que estar muy cerca del animal para infectarse con la saliva o simplemente con el respirar de él, ¿no? Pero no está... No pueden eliminar tanto animal, son más de 300 animales que hay a 1 kilómetro de radio. Y mira que estos estudios son de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Exacto, pero no pueden matar, o sea, ellos no dicen vayan y maten a tantísima cantidad de animales. Es más, recomiendan no matar. Recomiendan no matar. Se ha hecho un estudio, por ejemplo, de una ONG en el Perú, donde ellos al cabo imagínate, de 7 años de estudio, han visto de que no es la solución el exterminarlos, más al contrario, se deben implementar políticas de salud pública en este sentido. ¿Dónde están las vacunas que debería haber? Todo el año redondo debería haber la vacuna antirrábica para los animales en la casa de la mascota o en zoonosis. Incluso las veterinarias que hacen las esterilizaciones en campañas mensuales, por ejemplo, te hablo de Betsur, por ejemplo, ellos colocan la antirrábica al tiempo de esterilizar, ¿no? Ellos usan la vacuna americana porque les llega de dote desde los Estados Unidos y es la única que tiene duración de 1 año. Y el resto colocan de duración de 6 meses, de 3 meses, como lo que han hecho la última campaña contra la rabia. Es realmente irresponsabilidad completa de las autoridades. Sin duda, porque se deben aplicar otras medidas que puedan ayudarnos a resolver este problema. La medida que están aplicando, al parecer, envenenar a los perros, es un acto muy cruel, porque el proceso que tiene que atravesar un perro envenenado hasta llegar al último minuto de su vida es una muerte muy dolorosa y lenta. Es muy dolorosa, sobre todo es indigna, porque no es nada agradable salir de tu casa y encontrarte con un animal convulsionando en tu puerta y otros que estén muertos por ahí y que las autoridades no hagan nada. Nosotros como activistas hemos dado nuestra posición, estamos tratando y les pedimos a las autoridades que nos reunamos, que pongamos de nuestra parte todos los que estamos interesados en vivir mejor para mejorar este tema. Hemos dado algunas opciones. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un censo de animales, antes inclusive de hacer
la normativa donde la alcaldía está poniendo sanciones pecuniarias, lo que tenemos que hacer es hacer un censo de animales, porque un día que encontremos un perro o atropellado o abandonado, tenemos que saber a quién pertenece para inclusive hacerle el cobro de la sanción que quieren hacer, porque el rato de pagar nadie va a ser dueño del can. Y va a haber muchos más perros en la calle y tenemos que hacer un censo junto a las juntas vecinales. Porque todos sabemos que nuestro presidente de las juntas vecinales tiene un delegado por calle. Y en cada calle, como vecinos, sabemos quién tiene perro, quién tiene gato. Todos sabemos quién sale con su perrito y cómo estamos viviendo. Es importante esto del censo que mencionas y bueno, me lleva a pensar en algunos datos que veía respecto a otros países desarrollados donde se ha eliminado el maltrato y la sobrepoblación de perros en todo el país y por supuesto la cantidad de perros abandonados. Hay quienes proponen que se pueda actuar como en otros países donde se incluyen chips a los animales y se los puede registrar e identificar, es más fácil identificar a aquellos propietarios que son irresponsables cuando abandonan al animal mediante el chip que es colocado al animal. Este puede ser identificado y se identifica cuál es el dueño para así aplicar sanciones. A ver, vamos a revisar algunos datos acerca de lo que proponen muchas personas de cómo se debería actuar en Bolivia para eliminar esta situación. Proponen normativas y sanciones duras, así como han sido aplicadas en otros países. Por ejemplo, ¿cómo hacer para que la gente registre a sus perros, así como lo hacen en otros países? Bueno, con una norma muy dura. Por ejemplo, el registro cuesta 20 bolivianos si el perro es adoptado y esterilizado. Si el perro no es adoptado ni esterilizado, el registro costaría 200 bolivianos, una forma de fomentar a la adopción y a la esterilización. Si no registra a su animal, la multa podría ser de 5.000 bolivianos. Estamos hablando de ejemplos que ponen muchas personas y que sugieren que se aplique este tipo de normativas y sanciones. Si no registra a su animal, la multa puede ser de 5.000 bolivianos con el impuesto de su casa. Es decir, si usted no paga la multa, no puede pagar los impuestos de su casa. Eso haría que la gente se mueva obligatoriamente al registro. ¿Están de acuerdo con ello, Norma? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que la gente aprende cuando se le da en el bolsillo el castigo, ¿no es cierto? Y de esta forma se podría recaudar este tipo de multas y de impuestos en beneficio de albergues que se podrían implementar, ¿no? Unos albergues grandes de unas 20 hectáreas, cosa de que los animales callejeros, por ejemplo, estén libres como ellos siempre han vivido, ¿no? Libres, caminan por todo lado, son felices correteando, mojándose en la lluvia, qué sé yo. Se puede implementar un santuario donde se pongan a los animalitos que ya han pasado etapas de control de rabia o control de moquillo, qué sé yo, ¿no? Sanos, completamente vacunados, esterilizados, y se los pasa al santuario. Puede servir para muchas cosas, ¿no? Para poner hospitales veterinarios equipadísimos que tengan todas las especialidades para los animales. Acá tenemos muy pocos traumatólogos veterinarios. Uno de ellos es Doberman, por ejemplo, de la clínica Doberman, excelente médico que constantemente nos da la mano, igual cuando tenemos animalitos atropellados, que es por lo general que es lo que más recogemos nosotros. Sí, muchas personas lo están proponiendo, así como usted, Norma, igual que Silvia. Estas multas pueden ir en beneficio de los animales, en beneficio de esterilizaciones, vacunas gratuitas, campañas, albergues, todo para los animales, destinado a su beneficio. Por ejemplo, en Holanda, un país que justamente ha erradicado este problema, esta situación de animales en abandono. ¿Qué es lo que se hace? Voy a leer este dato que es bastante importante. La multa por abandonar un animal en Holanda es de 17.000 euros. Como ejemplo, ponen aquí la multa por abandono podría ser de 5.000 bolivianos con el impuesto de su casa. Además, registrar a los animales mediante un chip debe ser algo anual, un registro anual, porque así el municipio podría llevar un censo de la responsabilidad e irresponsabilidad también de los propietarios. Silvia. Esto es correcto. Yo creo que tenemos que unirnos las autoridades. Como decíamos, estas sanciones tienen que ir a las víctimas. Las víctimas que son estos animalitos que hoy día están muriendo congelados en las calles.
han parido varios ayer sobre la nieve en el Alto. Los que son atropellados y en tránsito no hay una sanción cuando se atropella un animal. Sí, si te chocas con un poste, si te chocas con un, por decirte, con la jardinera, con todo hay sanciones. Pero si matas un animal, no hay una sanción en tránsito. Es por eso que los señores choferes lo único que hacen es escaparse y nunca atienden a su víctima, ni para ayudarle a morir, ni para ayudarle a vivir. Lo único que vemos en nuestras carreteras, en nuestras avenidas, son los animales agonizando, los pocos que los llevan a un rincón de la carretera y ahí mueren. Como decían, no mueren inmediatamente. Su dolor es muy fuerte. Tenemos el caso de uno de ellos, de la carretera Viacha, que ha estado 3 días agonizando. Lo hemos rescatado y ahora está bien, pero ¿cuántos no hemos llegado a rescatar? Entonces, realmente las cifras y los casos son... Como humanos, realmente nos debería llamar la atención y debería hacernos pensar si realmente deberíamos llamarnos humanos. Definitivamente son cifras y casos que nos rompen el corazón a quienes amamos a los animales y tenemos respeto por la vida de cualquier ser vivo. Ya para finalizar, de forma muy breve, Norma, ¿qué es lo que piden a las autoridades? Han presentado las denuncias, seguramente tuvieron algunas respuestas, está en proceso de investigación ese tema del envenenamiento de animales. ¿Qué es lo que piden ahora? Que se llegue hasta el final, que se llegue a dar con la persona, con el ser humano, si se lo puede llamar así, que está poniendo estos bocados con veneno a los maltratadores, a los abusivos con los animales, que se llegue hasta el final de todos los casos, haya una sanción, pero bastante dura, rigurosa, con nuestro Código Penal. No lo tenemos nosotros de adorno al Código Penal, lo pondremos en práctica, lo usaremos y sancionaremos y castigaremos a este tipo de personas. Eso es lo que le pedimos a las autoridades. Bueno, sin duda, mientras no se apliquen sanciones y normas fuertes, duras que se tengan que aplicar, multas a quienes abandonan, maltratan animales, multas a aquellos dueños irresponsables que realmente sean aplicadas, seguramente esta situación será imposible de solucionar pese a los esfuerzos de los activistas que luchan por los derechos de los animales y ante la indiferencia de mucha gente. Agradecemos esta noche la presencia y toda la información que nos brindaron las activistas en favor de los derechos de los animales. Silvia Paco Salvatierra, por una parte, y por otra parte, señora Norma Humérez. Gracias a las dos. A ustedes, gracias a ustedes. Muy bien, es momento de ir con Piti.